Un saludo a todos. Estamos por arrancar. Espero y se encuentren bien. Saludos a todos. A ver, miro ahí que está Berta García. ¿Quién será Berta García? Saludos, mom. Un saludo ahí a Tony. Tony Lau, ¿está? ¿Y quién más? Gary. Federico. Y Rosario, ¿verdad? Leti. Bueno, el día de hoy estamos contentos de poder continuar. Estamos en el día número 8 y hemos estado llevando a cabo diferentes palabras o temas que he estado desarrollando. El día de hoy voy a hablar sobre el tema del perdón. Y pues antes de dar inicio, nada más quisiera recordarles, sigamos tomando medidas de precaución. Según los informes del día de hoy, ya hay 25 casos confirmados en el Valle Imperial. Sigamos tomando medidas de precaución y cuidémonos mucho para poder salir de esto. El día de hoy voy a estar hablando sobre esta palabra conocida como perdón. No sé si a usted le gusta tomar apuntes o puede repasar el video. Pero vamos a estar estudiando un poquito sobre lo que la Biblia nos tiene que decir en cuanto a este tema, el tema del perdón. Así es que prepare su cafecito. Mi esposa ya preparó ahí la comida y ahorita que se acabe. Testing 1, 2, ¿se escucha? Testing 1, 2. ¿Sí o no? A ver, vamos a hacer el audio check. Testing 1, 2. ¿Sí? ¿No? Maybe so. A ver. Juani Cortés. Bonnie, saludos. ¿Se escucha? Bueno, por ahí nos dijeron que no se escuchaba, esperemos y se escuche, ¿ok? Ok, so el día de hoy vamos a estar hablando sobre la palabra perdón y quisiera que miremos un relato en la Biblia. La Biblia nos tiene mucho que decir en cuanto a este tema del perdón. Y hay alguna información que me gustaría compartir con ustedes. Según algunos estudios que se han realizado, se ha clasificado la falta de perdón como una enfermedad. Y tengo un artículo aquí que me gustaría leerles. Dice lo siguiente: albergar o almacenar emociones negativas tales como la ira, como el rencor, como el odio, para una persona enferma crea un estado de ansiedad crónica y dicen los estudios que retrasaría su recuperación llegando hasta la muerte. Sostiene un revelador estudio. Y noten bien lo que les voy a decir. La falta de perdón es clasificado en los libros médicos como una enfermedad. Según el doctor Steven Standiford, jefe de cirugía en el Cancer Treatment de Centers of America, negándose, dice este doctor, negándose a perdonar hace que la gente siga enferma y los mantiene de esa manera. Con esto en mente, la terapia del perdón, escribe lo siguiente en el artículo, está siendo utilizado para tratar enfermedades como el cáncer. Es importante para el tratamiento de heridas o trastornos emocionales porque realmente pueden obstaculizar las reacciones de alguien a los tratamientos, incluso
a la voluntad de alguien para seguir el tratamiento, explicó Standiford. Básicamente lo que está diciendo, gente que está luchando con esta área del perdón, cuando caen en un estado de crisis en cuanto a su salud, la recuperación es muy difícil y la falta de perdón llega a obstaculizar, o sea que se hace un obstáculo para poder proceder a ayudar a que la persona sane. De todos los pacientes con cáncer, según los estudios, el 61% tiene problemas de falta de perdón, y de ellos más de la mitad son graves, de acuerdo con la investigación de Dr. Michael Berry, un pastor y un autor de un libro. El proyecto de perdón, además, dice, la ansiedad crónica produce muy predecible exceso de adrenalina y cortisol, que agota la producción de células asesinas naturales, que es soldado de a pie de un cuerpo en la lucha contra el cáncer, explicó. En otras palabras, cuando nosotros emocionalmente luchamos con esas áreas en nuestra vida en las cuales no perdonamos, al nosotros mirar y entender esto, nuestras defensas se bajan y somos más propensos a la enfermedad. Lo resume de esta manera: un veneno para el cuerpo es no saber perdonar. Pues el primer paso para aprender a hacerlo es darse cuenta de lo mucho que hemos sido perdonados por Dios, y de eso le voy a hablar el día de hoy. Cuando una persona perdona de corazón, es capaz de encontrar la paz. Le decía, la Biblia tiene mucho que hablarnos en relación a este tema, y quisiera introducirme al empezar a leer una parte de la escritura en Mateo capítulo 18, donde la Biblia nos habla sobre este relato de los dos deudores. Y voy a tratar de simplificar lo más que pueda cuando leemos la Biblia, para que así podamos entenderlo. Y hablando, Jesús comienza a decir lo siguiente. Mateo capítulo 18, versículo 23. Dice: por lo cual el reino de los cielos, el lugar donde habita Dios, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. En aquel entonces se practicaba mucho la esclavitud, y es como conocerlo hoy como un patrón tenía dos empleados, o tenía empleados, y empezó a hacer cuentas, y comenzando, dice la Biblia, a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Y para simplificarlo vamos a ponerlo que debía $10,000. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía $10,000. A este, dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, o sea que se vendiera a él, a su mujer y a sus hijos, y todo lo que él tenía, para que pudiese pagar la deuda, lo que le debía a su amo, lo que debía a su señor. Entonces dice la Biblia, aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, dice la escritura, en otras palabras, tuvo compasión de él. Entonces el señor de aquel siervo, el verso 27, dice: movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, hasta ahí está una lección. Y dice el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, o sea, aquel que le habían perdonado, saliendo, ya la libró, ya me perdonaron, ya no voy a tener que pagar yo, ni mi mujer, ni mis hijos, ni lo que tengo, me perdonaron. Dice, este mismo salió y halló y se encontró a uno que le debía a él, o un consiervo, que le debía 100 denarios, y por así decirlo, le debía $100. Y haciendo de él, dice la Biblia,
cuando lo encontró, que lo agarró y dice, lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo se postró a sus pies y le rogó diciendo, ten paciencia conmigo y yo te voy a pagar todo lo que te debo. Viendo sus consiervos, las personas que le rodeaban lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Dijimos, en un decir le debía $10,000, se postró, me rogaste, te perdoné la deuda, y a ti viene alguien que te debe 100 y no se lo perdonas. Versículo 32, entonces llamando a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, dice, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, dice la escritura, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El día de hoy voy a explicar un poquito en cuanto al perdón. Nosotros aprendemos a perdonar cuando nos damos cuenta cómo se nos ha perdonado a nosotros. Una vez más, nosotros aprendemos el perdón cuando nos damos cuenta cómo es que Dios nos ha perdonado a nosotros. A este hombre se le olvidó que a él le habían perdonado tanto, o no estaba quizás consciente que se le había perdonado tanto. Cuando se encontró a alguien que le debía a él, no le quería perdonar. Y nosotros, al mirar el capítulo 53 del libro de Isaías, el libro de Isaías habla de cuando Dios se hizo carne, vino, habitó aquí entre los hombres, y dice la Biblia que todo lo que Jesús sufrió, lo sufrió a causa de nosotros. Y Isaías 53 comienza a describir, y voy a leer poquito, despreciado y desechado entre los hombres. Está hablando de Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y comienza a hablar. Nosotros, al leer la escritura, nos damos cuenta que a Jesús lo escupieron, que a Jesús lo golpearon, lo azotaron, lo desnudaron. Dice la Biblia que jalaron sus barbas, le pusieron una corona de espinas, le atravesaron unos clavos, atravesaron su costado. Y dice la Biblia que no se halló pecado en él. La pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo una muerte tan cruel? ¿Por qué es que Jesús tuvo una sentencia tan fea? Y cuando nosotros leemos el Isaías 53, nos dice la Biblia que todo lo que sufrió y todo lo que hizo. Hay un pasaje que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice la escritura, mas él, el versículo 5, herido fue por tus rebeliones, molido fue por nuestros pecados, por tus pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, a cada uno de nosotros nos gusta el mal, la desobediencia. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino. Y dice la Biblia, mas Dios cargó en él, en su Hijo, el pecado de todos nosotros.
Cuando le pegaban a Jesús, no le pegaban porque él era culpable, le pegaban porque yo era culpable. Cuando lo escupieron, no lo escupieron porque él era culpable, lo escupieron porque nosotros somos culpables. Cuando lo avergonzaron, cuando lo desnudaron, cuando se burlaron de él, no lo hicieron porque él lo merecía, lo hizo porque nosotros lo merecemos. Y todo lo que él hizo en la cruz, lo hizo por amor a nosotros, lo hizo por amor a ti. Cuando yo entiendo ese nivel de perdón, dice la Biblia que después de estar en la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a nosotros entender, dice el libro de Colosenses, y hay una escritura, no lo tenía aquí anotado, pero el libro de Colosenses nos dice que el acta de decretos que nos era contraria, Jesús la puso en medio, la clavó en la cruz. Los romanos en la antigüedad, cuando usted debía pagar, debía impuestos, le ponían un cobro ahí en la puerta de su casa. Era un acta de decretos. Y dice la escritura que él pagó esa deuda que nosotros teníamos. Nos habla el libro de Colosenses y comienza a explicar cómo es que cada uno de nosotros hemos recibido el perdón de Dios. Dice la Biblia: tan lejos como está el oriente del occidente, Él hizo alejar de Él nuestras rebeliones y nunca más se acuerda de ellas. Esa es la base para el perdón. Cuando yo entiendo que Él me ha perdonado a mí, entonces es mi trabajo perdonar al que me ha ofendido. Lo miramos, y para esto quisiera contarle un poquito de alguien y un personaje que toca mucho mi vida, toca mucho mi corazón, y es la historia de José el soñador. Libro de Génesis, el capítulo 37. Tenemos aquí una ilustración, porque una de las excusas que utilizamos para no perdonar es la justificación. Bueno, es que no sabes tú cómo me trató. Es que tú no sabes qué fue lo que me hizo. Yo sufrí, me maltrataron. Y decía, al igual que el deudor, tenemos una razón por la cual hay una deuda. El acta de decretos que nos era contraria, las cosas malas que nosotros hemos hecho, Dios tenía toda la razón para darnos el pago conforme a lo que nosotros merecemos. Pero más Dios muestra su amor, dice la palabra, que aún siendo pecadores, Él tomó la decisión de ir. Estando nosotros muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, tomó la decisión de ir a la cruz, aunque no lo merecíamos. Él tomó la iniciativa de ofrecernos su perdón. La historia de José el soñador, el capítulo 37 del libro de Génesis. Génesis capítulo 37, el versículo 2. Y voy a leer algunas partes, son algunos capítulos, y yo le recomiendo, si puede tomarse el tiempo de leer la Biblia, una historia hermosa de lo que pasa en ocasiones en una familia. Génesis 37, 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob, perdón. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Cuando nosotros miramos, es una familia un poquito diferente. Es un padre que tiene otras mujeres. En la antigüedad era algo que antes de la ley se practicaba. La Biblia nos cuenta la historia de Jacob, que trabajó para conseguir a su mujer. Cuando quería a su mujer, le dieron a otra. Y José es el hijo de la mujer que él amaba, era su Hani, era su amor. Y cuando nace José, su papá, de una forma inmadura,
le enseña a sus hermanos que lo quieren más a él o que para él es el consentido de papá. Le prepara una túnica de colores, podríamos decir un abrigo, un suéter, y nos cuenta la historia que él comenzaba a platicar sobre la mala fama de sus hermanos. Yo me imagino que entre hermanos, como dicen por ahí, lo hacían bully. Entre hermanos, cuando había de jugar, le decían, tú no puedes jugar con nosotros. Si había algo de diversión, lo miraban, tú eres el chiqueado de papaste para allá. Y fue tanta la incomodidad de sus hermanos. En el versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron, del capítulo 37, de lejos, hablando sus hermanos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Aquí están los hermanos, le cae gordo su hermanito porque papá lo quiere más que a nosotros. Y entre ellos dijeron, pues cómo nos vamos a deshacer de este consentido. Dice el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Y decía, al mirar nosotros la historia, quiero que leamos poquito. Cuando Rubén, uno de sus hermanos más grandes, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Estamos hablando de una familia aquí. No lo matemos, dijo, no derramemos sangre, echadlo en una cisterna. Tenía una mejor solución. No lo matemos, aventémoslo a un hoyo allí, que está en el desierto, y no le pongan una mano encima, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Era la intención de Rubén. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, que le había hecho su papá de colores, y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna, dice, estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan. Fíjese la maldad de los hermanos. Después de haber arrojado a su hermano en un hoyo, se sientan a comer y alzando los ojos, dice, miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo, uno de los hermanos, dice, se le ocurrió algo diferente. ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, dijo, y vendámoslo a los ismaelitas. En otras palabras, vamos mejor a venderlo como esclavo. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y dice la escritura en el verso 28, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Ahora, fíjese cómo se va construyendo esta historia. Lo quieren matar, lo avientan a un hoyo y salen con una solución ellos. Vamos a venderlo. Y lo vendieron por 20 piezas de plata. Ahora quiero que usted se ponga en el lugar de José. Están todos sus hermanos ahí. Y de todos se juntan y todos están en contra de él. Se deshacen de él. Miramos la historia. Dice el versículo 32, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado, reconócela ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y dice que llegaron con toda malicia y su papá la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José dijo, ha sido despedazado. Entonces está aquí su papá, a su chiqueado, lo perdió
Y aquí está el grupo de hermanos malditos, malvados, lograron salirse con la suya. Eso comienza a desarrollarse la historia. A consecuencia de lo que pasa, a nosotros leer la historia, nos damos cuenta que José se va metiendo en problemas y tiene una vida difícil. No está papá y está en la casa de una persona importante. Y dice la Biblia que Dios le daba gracia donde quiera que él estaba. De repente una mujer lo acusa. Dice la Biblia que era de buen parecer José. Y esta mujer a quien José servía como un siervo en una casa, le había dejado todo te pertenece, nomás no toques a mi esposa. Y dice la Biblia que la mujer lo deseó y comenzó a querer asearlo. Y dice la Biblia que José le negó el estar con ella. Cuando José le niega, sale corriendo, dice la Biblia. Y esta mujer dijo: José me quiere violar. Ahora José está metido en problemas, termina en la cárcel. Y pareciera ser que la vida de José era una desgracia. Era una vida, como dicen por ahí, cuando no me llueve a mí, me llovizna o me truena. Y parte del mensaje del perdón es porque siempre vamos a tener una razón por la cual no decidir perdonar. Siempre vamos a tener una justificación para decir, es que tú no entiendes, es que tú no sabes. Y cuando miramos esta historia, José tenía todos los argumentos para decir: mi corazón está dolido y no voy a perdonar. Vamos mirando más conforme avanza la historia. La Biblia dice que José, Dios le dio un don y una habilidad de interpretar sueños. Cuando él empieza ahí en la cárcel, escuchan que él tiene esa capacidad. El faraón tiene un sueño y nadie lo puede interpretar hasta que mandan llamar a José. Y dice la Biblia que José interpretó el sueño y interpretó que venía una hambre. Y le dijo a Egipto: hay que prepararnos, viene un tiempo de sequía, no va a haber comida. Y la nación que esté preparada va a prosperar. La Biblia dice que comenzaron ellos a preparar, almacenar comida. Y hubieron 7 años de sequía. Y Egipto tuvo ventaja porque José les reveló el sueño. Y a causa de eso dice la Biblia que Dios le dio gracia al punto que José se convirtió en el gobernador de Egipto. Ahora quiero que entendamos, en todo esto Dios lo empieza a promover. José mantiene un buen espíritu, mantiene un buen corazón. Y ahora José es el gobernador y ahora él tiene, he's in the upside, como dicen. Ahora él tiene todo para vengarse y como dicen, aquí te quería agarrar. José está en una posición donde es el gobernador. ¿Y qué creen? Allá donde viven sus hermanos, se les acabó la comida. Y ahora llegan ellos. José está con los egipcios, ellos siendo israelitas. Cuando nosotros estudiamos las dos culturas, los egipcios utilizaban mucho una forma de peinado, utilizaban maquillaje y diferentes cosas. Y de repente mira José que vienen 10 hombres, los cuales eran sus hermanos, y vienen con la idea de agarrar comida para llevar a casa. El capítulo 42 del libro de Génesis comienza a explicar esto. Dice: viendo Jacob que en Egipto había ahí alimento, el papá de ellos, viendo que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres, dice, en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos.
Y dice la Biblia, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín. Ahora, Benjamín, de la mamá, a la honey, la sweetheart de Jacob, de Israel, tuvo los hijos, tuvo a José y tuvo a Benjamín. De los hermanos, solamente José y Benjamín eran hermanos de sangre. Y como el papá ya había perdido a José, según él, dice, no, a Benjamín déjenmelo aquí. Y envía a los 10. Y comienza la Biblia a explicar aquí, y usted puede leer la historia una vez más, le animo a que la lea. Comienza a desenvolverse esta conversación al punto que José dice, son mis hermanos, ellos no lo reconocen, su vestidura y sus cambios, haberlo dejado de mirar por tantos años, y no lo reconocen, y cuando él se da cuenta que son ellos. Hay instantes en la Biblia, yo le decía a mi esposa cuando leo esto, a veces también me da en el corazón. En el versículo 42, verso 23 y 24, dice la escritura, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos, o sea que había un lenguaje egipcio y había el lenguaje hebreo. Cuando, según ellos están interpretando, está José escuchando lo que ellos están diciendo. Y dice, y se apartó José de ellos, y dice la Biblia, y lloró. Después, dice, volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. Note bien, ¿le dolía esto a José? Hoy le dolía, como dicen por ahí, le castraba. Cuando él mira a los 10 y los está escuchando hablar en hebreo, el lenguaje que ellos hablaban, imagínense cuánto tenía José sin escuchar el vocabulario hebreo. Y están entre ellos hablando, están entre ellos, yo me imagino que han de decir, oye, allá de andar papá, esto, lo otro. Y José entendió, dice la Biblia que se dio la vuelta, se escondió y empezó a llorar. Oh my God, my brothers, mis hermanos. Hay otra parte en el capítulo 43. Y el versículo 30 y 31, mientras está avanzando, agarra a un hermano y le dice, lo voy a dejar prisionero, y si ustedes no hacen esto y aquello, y empieza medio a jugar con ellos un poquito para él querer traer a su hermano Benjamín. Y le decía, ya puede usted leer los detalles de la historia. El versículo 30, mientras está pasando y están hablando todo, dice el verso 28 del capítulo 43, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, el hijo de su madre, dice, su hermano de sangre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? O sea, de quien me dijisteis. Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Aquí por primera vez, o no por primera vez, pero por primera vez en tantos años, él mira a su hermano de sangre. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron, dice, sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y dice, y lloró. Se conmovieron sus entrañas. Yo le he dicho esto a la iglesia cuando hablo esto. Imagínese que tus hermanos se deshagan de ti. Y yo le decía, lo que esto significa es que en sus próximos cumpleaños, José no podía disfrutar de un happy birthday con su familia. Mientras ellos estaban divirtiéndose, él estaba en la cárcel. No podía celebrar el Día de las Madres ni el Día de los Padres.
No tuvo a un papá que lo abrazara y que le dijera te amo. Y dice la Biblia que cuando mira a su hermano de sangre, dice que se conmovieron sus entrañas. Yo cuando estoy leyendo esto se me conmueven a mí. Ganas de llorar me dan a mí. Imagínese a él que está mirando, oh my God, estos son los que me hicieron tal maldad. Y ahí está mi hermano, tanto tiempo sin verlo. Se metió al cuarto y empezó a llorar. Comienza a hablar. Ahora tiene ahí cautivo a Benjamín, lo regresa. Y llega un punto, dice el capítulo 45, mientras la historia avanza. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y dice, y clamó y dijo, haced salir a todos de mi presencia, a todos. Estando egipcios, estando mucha gente, están negociando la comida. Es un lugar donde la gente está llegando a agarrar alimento. Haced salir de mi presencia a todos, dijo, y no quedó nadie con él. Y él empieza a revelarle a sus hermanos. Y se da a conocer José, dice la escritura, a sus hermanos. El versículo 2 dice, entonces se dio a llorar, dice la palabra, a gritos. ¿Le dolía a José? Oiga, hermanos, se le conmovían las entrañas y comienza a llorar, fíjese bien, a gritos. No sé cuándo fue la última vez que tú lloraste a gritos, pero debió ser tan doloroso para José. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Les pregunta, ¿está vivo todavía papá? Y sus hermanos, dice, no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Los hermanos están diciendo, ay, ¿en qué lío nos metimos? Es un hombre poderoso, es el gobernador de Egipto, tiene poder sobre la comida. Y les dice José, it's me, soy yo. Soy yo, dice la escritura, el capítulo 45, verso del 1 al 4, verso 3 dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, acérquense a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron para Egipto. Y lo más impresionante de esta historia, muchos de nosotros con poder podríamos haber dicho, ok, aquí los quería agarrar. Como dicen por ahí, toma chocolate y paga lo que debes. Tú me la hiciste, tú me la pagas. Tú me robaste la felicidad, ahora yo te la voy a robar a ti. Y no fue esta la actitud ni la respuesta de José. En el versículo 10, dice la Biblia que invitó a sus hermanos. Dijo, tráiganse a mi papá, tráiganse a la familia. Les dijo en el versículo 10, habitarás en tierra de Gosén. Gosén era un lugar en Egipto. Y estarán cerca de mí. Y le dijo, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos. Va a estar aquí tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y les dijo a sus hermanos, y yo los voy a alimentar, pues aún quedan 5 años de hambre para que ustedes no perezcan de pobreza, ustedes ni su casa y todo lo que ustedes tienen. He aquí sus ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca les habla. Ustedes, pues, dice, harán saber a mi papá
toda la gloria que yo tengo en Egipto y todo lo que habéis visto, dense prisa y tráiganse a mi papá para acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano de sangre. Dice, y lloró. Y también Benjamín, dice, lloró sobre su cuello. Y besó. Note bien. No los golpeó, no les pegó, no les dijo groserías. Dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Tough. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Los perdonó. ¿Lo puedes creer? Tenía toda la razón, tenía todos los argumentos, tenía todo para justificar el hecho de que él tenía resentimiento. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Los perdonó. La historia termina de esta manera. Que llegó un punto donde se murió el papá de José. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y enviaron a decirle a José, tu padre mandó antes de su muerte. Todas seguían de mentirosos, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y dice, y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron, se humillaron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. No le hace, nosotros te servimos, somos tus siervos. Y le respondió José, no temáis. Y les dijo, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Y les dijo, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que ustedes miran hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sabes que una de las cosas que ocasiona la maldad? Quizás dices, no, pero es que yo crecí sin un papá. Oh, es que yo crecí sin esto. Es que papá me maltrató a mí. Papá nunca me dio un consejo. Papá nunca estuvo ahí para abrazarme, nunca estuvo ahí para motivarme y por eso lo aborrezco. Y cuando miramos, José no saca lo negativo de esta historia. Él dice, ustedes pensaron mal, pero gracias al mal que ustedes hicieron, salió algo bueno. Y lo he dicho yo en ocasiones, si la vida te da limones, como dice el dicho, hazte una limonada. Y de todo lo malo nosotros podemos encontrar un bien. Contaba la anécdota esta de este hombre, este jovencito que decía, yo soy el mejor bateador del mundo, un niño, perdón. Y arroja la pelota y estando sus amigos ahí cuando le da, dice, yo soy el mejor bateador del mundo. Y le falla y le dicen, strike one. No, dice, yo soy el mejor bateador del mundo. Agarra la pelota otra vez y cuando le quiere dar duro, le falla por segunda vez y dicen sus amigos, strike two. Arroja la pelota por tercera vez y cuando le quiere dar, le falla por tercera vez. A lo que le dicen, estás ponchado. Y agachó la cabeza y dijo este niño, yo pensé que era el mejor bateador del mundo, ahora me doy cuenta que no es cierto. Soy el mejor pichador del mundo, me ponché solo. Y lo que nos enseña esto es que de lo malo nosotros podemos sacar algo bueno y podemos sacar algo positivo.
José dice, lo que ustedes pensaron mal contra mí, lo único que ocasionó al final fue un bien. Y no les aguardó rencor ni les aguardó resentimiento. Quiero cerrar el día de hoy con esta ilustración que dice, perdona, libera tu corazón del pecado. Y dice así esta ilustración: un día un maestro pidió a sus alumnos que llevaran una mochila, que llevaran papas crudas y una bolsa de plástico. Debían escoger una papa por cada persona que le guardaban resentimiento y escribir su nombre en la papa y ponerla dentro de la bolsa. Durante una semana ellos debían llevar a todos lados esa bolsa de papas en la mochila. Algunas bolsas, dice, eran realmente pesadas. Naturalmente la condición de las papas se iba deteriorando con el tiempo. El fastidio de acarrear esas bolsas en todo momento mostró claramente el peso que cargaba a diario. Mientras ponían atención en la bolsa para no olvidarla, ellos empezaban a desatender cosas que eran más importantes. Este ejercicio, dice, los hizo pensar sobre el precio que pagaban por no perdonar algo que ya había pasado y ellos no podían cambiar. Y nos dice así: muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro, sin darnos cuenta que los primeros beneficiados somos nosotros mismos. Todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila sentimental. La falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario a gotas, pero finalmente, dice, nos termina envenenando. Muchas veces al primero que tienes que perdonar es a ti mismo por todas las cosas que no fueron como tú hubieses querido. El perdón nos libera de ataduras que amargan el alma y enferman el cuerpo. Perdonar no significa que estés de acuerdo con lo que pasó, ni que lo apruebes, ni dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle razón a alguien que te lastimó. Simplemente significa dejar al lado aquellos pensamientos negativos que nos causaron dolor y enojo. El perdón se basa en la aceptación de lo que pasó y dejarlo donde está. ¿Dónde está? En el pasado. Y concluyo con esto: el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Usted nunca va a sentir perdonar. El perdón es una decisión. Perdonar no es algo que tú haces por otro, es algo que tú haces por ti mismo. Date, dice, a sí mismo el don, el regalo de perdonar. Perdonar es un prisionero en libertad y descubrir que el prisionero eres tú. Solo dejo con esta palabra. Al principio yo le leía la parábola de los dos deudores. La Biblia nos dice que Dios nos ha perdonado. No importa qué es lo que hayamos hecho nosotros, dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Y yo le invito en esta hora, quizás si usted no ha recibido el perdón de Dios, que hable con Dios. Ahí donde está, Dios le escucha. No importa qué tanta maldad haya usted hecho. Usted, si pone su fe en Jesús, aquello que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo hizo por amor a nosotros y pagar toda la deuda de nuestro pecado. Ahora, cuando entendemos que Dios me ha perdonado a mí, no tengo ninguna razón, ningún motivo por el cual yo aguardarle rencor a alguien más, por la cual yo decidir no perdonar. La falta de perdón a nadie le afecta más que a aquel que se resiste en perdonar. Así es que lo dejo con esta palabra. Es mi oración que usted camine ligerito, que usted pueda vivir una vida libre de esas papas cargando ese peso y que pueda usted experimentar
el gozo, la felicidad de caminar una vida libre de amargura, libre de rencor. Si tiene que perdonar a papá, si tiene que perdonar a un hermano o una hermana, si tienes que perdonar a tu esposo o a tu esposa, o a un amigo, a alguien que te defraudó, te invito a hacerlo. Creo que tenía un pasaje para concluir, y es el pasaje en el libro de Mateo. Todos conocemos el Padre Nuestro, la oración. Dice el versículo 12: y perdónanos nuestras deudas. Cuando habla Padre Nuestro que estás en los cielos, llega en el versículo 12 y dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios, así como yo he perdonado a los que me deben a mí, así perdóname tú a mí. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Dijo amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a nosotros. Recibamos el perdón de Dios para nosotros, y una vez que hayamos entendido el perdón, que Dios nos perdona, hay que perdonar nosotros a los demás. Los dejo con esta palabra. No sé a quienes tenemos aquí. Yo le voy a invitar a que comparta. Yo creo que esta palabra la tienen que oír personas que luchan con esta área en su vida, y espero y la palabra haya sido de bendición. Les enviamos un saludo. No sé quién se quedó con nosotros. Gary, saludos. Tenemos de todo tipo de caritas ahí. Espero y continúen tomando precaución. El día de mañana vamos a estar en vivo en la página de la iglesia, hasta que nos den luz verde. Ya me estoy desesperando un poquito de no poder ir a la iglesia. Si se empieza a prolongar esto, se me hace que vamos a tener que hacer un drive-in church, para preparar una plataforma y llevarnos los carros de ahí. Espero hayas disfrutado de la palabra de Dios, y la Biblia nos dice: no seamos oidores sino hacedores de la palabra. Hermana Juanita, saludos.